Considero que este dictamen no debe ser aprobado. Cometeríamos un gravísimo error de hacerlo, señora presidenta. Los que tengan pruebas e indicios de la comisión de delitos de la ex primera dama y el expresidente de la República, que recurran a las instancias correspondientes y de acuerdo a ley, señora presidenta. Este dictamen no tiene la solidez para ser aprobado y nosotros como Congreso de la República cometeríamos un gravísimo error de aprobarlo, señora presidenta. Espero que usted no convalide y no permita esta situación. Gracias, señora presidenta. El Pleno es el que decide con sus votos, no la presidencia, congresista Quintanilla. Tiene uso de la palabra la congresista Glave. Muchas gracias, presidenta. Presidenta, en más de una oportunidad he públicamente declarado que la señora Heredia tenía un rol que era un rol de ejercicio de poder dentro del gobierno del señor Humala. Y sinceramente lo creo. Yo creo que la señora tenía una actitud que iba mucho más allá de la que cualquier funcionario pudiera tener. Y tenemos un problema, porque no está regulado claramente cuál es el rol de una primera dama. Sinceramente, señora presidenta, ojalá nos atrevamos a decir, por ejemplo, que no debería existir una figura como la de la primera dama. Porque no tendría por qué existir una persona que no ha sido ni democráticamente electa, ni teniendo responsabilidad funcional en un espacio de poder con capacidad de tomar decisiones. Eso creo que es grave y creo que sí deberíamos reflexionar sobre cómo corregir ese tipo de figuras. Pero acá tenemos, señora presidenta, un informe que por lo menos tiene problemas de forma, señora presidenta. Y sí creo que cuando uno decide acusar, y sobre todo acusar constitucionalmente a una persona, en un espacio como este, que es el espacio en el que se supone estamos encarnados quienes representamos la voluntad popular en el espacio más importante de democracia del país, tenemos que cumplir con mínimos de debido proceso. El día de ayer hemos escuchado a varios colegas además de la bancada de Fuerza Popular diciendo no se pueden tomar decisiones abruptas porque tiene que haber un debido proceso, porque tiene que haber un ejercicio de defensa, porque cuando uno decide acusar y hacer un informe como este que se publica, donde manchamos las honras ajenas, debemos tener por lo menos la posibilidad de que la persona a la que estamos agrediendo tenga derecho a responder. La señora Trivelli, presidenta, fue citada por la comisión y la señora Trivelli vino al Congreso y estuvo el día que la citaron, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, en que salió un funcionario a decirle, lo siento, se levantó la sesión, la volveremos a citar. Y no la volvieron a citar. Y luego hay un informe que dice que se le va a acusar constitucionalmente. ¿Por qué? Resulta que se le va a acusar constitucionalmente porque la señora recibió una invitación. De hecho, la canciller ha aclarado en la comisión del congresista Becerril que hubo dos invitaciones, una a una delegación oficial donde estuvo la señora Trivelli y otra invitación a la señora Heredia. ¿Qué cosa tenía la invitación de la señora Heredia? Pues ¿por qué va a tener que ser responsabilidad de la señora Trivelli? Y luego el gran elemento probatorio de que hay alguna irregularidad en la señora Trivelli es que no entregó un informe. El informe se entrega al titular del pliego. La señora Trivelli era titular del pliego. No tiene ningún sentido, señora presidenta. Entonces, creo que si vamos a tener mínimos de seriedad y vamos a empezar procesos de acusación, porque señora presidenta, acá votamos por unanimidad, acá estamos de acuerdo con que se investigue la corrupción del señor Humala, estamos de acuerdo en que se investigue si la señora Heredia tiene que pagar o no por haber recibido plata ilícita, si es que burló al fisco o no burló al fisco, si es que cometió alguna ilegalidad, que pague por la ilegalidad, que pague si hay corrupción. Pero no podemos, señora presidenta, decidir elevar un informe que tiene por lo menos acusaciones constitucionales o recomienda hacer acusaciones constitucionales contra personas que ni siquiera han podido ejercer su derecho a la defensa. Eso
es algo que no se puede permitir por principio básico. Y entonces creo que lo mínimo que debiéramos hacer es votar la cuestión previa que ha planteado el congresista Bruce. Y que quienes no han podido ejercer su derecho a la defensa no estén incluidos en el informe y no se les pueda acusar constitucionalmente, señora presidenta, porque si no, este Congreso lo único que estaría demostrando es que quiere hacer un ejercicio de poder sin importar para nada el debido proceso, los mínimos procedimientos en los cuales cualquier persona acusada pueda responder. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene uso de la palabra el congresista Clayton Galván. Gracias, presidenta. Me pide una interrupción el colega congresista Segura. La interrupción, congresista Segura. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Galván. Presidenta, la comisión investigadora solo se basa en indicios que al final pasarán a la subcomisión de acusaciones constitucionales y ellos investigarán y harán o no la acusación constitucional correspondiente. Es como cuando nos llegan a nosotros denuncias a la subcomisión y los secretarios, el personal técnico es el que al final dice, ¿va o no va esta acusación constitucional? Eso quería precisar, presidenta. Muchas gracias, Clayton. Congresista Clayton Galván. Gracias, presidenta. La segunda interrupción me pide el congresista Bruce. Presidenta, si lo permite. Congresista Bruce. Presidenta, no es así como ha dicho mi amigo el congresista Segura. Hay todo un capítulo, el capítulo 88 del reglamento del Congreso, que dice todos los procedimientos que tiene que ser una comisión investigadora, cómo se cita, cuáles son los apremios, con quién puede venir la persona que está siendo imputada. No puede decirse que como va a poder defenderse la subcomisión de acusaciones institucionales, no importa que no haya asistido. Si fuera así, entonces la Fiscalía, sin citar a las personas, puede acusar ya que se defiendan en el Poder Judicial. No es así, así no es el procedimiento. Uno tiene derecho a la defensa en cada una de las etapas. Si no lo hacemos, le damos todo el derecho para que vayan al Poder Judicial y la van a ganar. Y quedamos todos muy mal, ya nos ha pasado antes. Por eso que es necesario hacer un debido proceso para que no quedemos otra vez como un Congreso arbitrario que no sabe cuáles son los derechos que tienen los ciudadanos para defenderse adecuadamente, sobre todo cuando estamos hablando de formular acusaciones constitucionales, que eso ya es un perjuicio para una persona. Gracias. Congresista Clayton. Gracias, presidenta. En primera instancia, colegas congresistas, no podemos tapar el sol con un solo dedo. Todos los peruanos somos conscientes y hemos visto de cerca el gobierno de facto que tuvo Nadine Heredia, aprovechando del cargo que tuvo su esposo. Es muy lamentable decir esto, presidenta, porque prácticamente los perjudicados han sido nuestras Fuerzas Armadas, los perjudicados han sido los empleados, funcionarios, las instituciones públicas y otros en nuestro país. Lo que el día de hoy la Comisión de Fiscalización está poniendo a vuestra disposición es un informe final de lo que efectivamente ha venido indagando, investigando, poniendo a disposición del Ministerio Público para que ellos puedan hacer la investigación, culminar con la investigación o en su defecto acusar. Como dicen algunos de nuestros colegas, nosotros no podemos acusar. Efectivamente, somos conscientes de lo que nos da nuestras funciones, lo que nos da el reglamento del Congreso. Pero, colegas congresistas, hoy es el momento de decirle a los peruanos, a nuestros compatriotas, de que no estamos a favor de la corrupción, que se ventile en el Ministerio Público y que se aclare el país de todo lo que ha pasado en el gobierno de facto del presidente Ollanta Humala Tazo. En tal sentido, presidenta, solicito que esto se vaya al voto con la finalidad de que efectivamente hoy debemos determinar este trabajo que ha realizado la Comisión de Fiscalización. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Clayton. Tiene uso de la palabra la congresista Dagmer. Señora presidenta, señores congresistas, recién ha entregado el día de hoy
el documento. Es un documento bastante voluminoso, tiene 173 páginas. Estoy seguro que casi nadie lo ha leído. Yo he pasado rápidamente sobre el documento para tratar de ver de qué se trata. Y hemos escuchado una versión sintética del documento por parte del presidente de la Comisión. Con eso, lo que menos que podría hacer este pleno es pronunciarse, a menos que aquí simplemente ya haya una acusación previa y no se pronuncie sobre un contenido. Pero sobre el contenido que se ha presentado, realmente es yo tengo varios años en el Parlamento y es primera vez que escucho una fundamentación tan endeble. Esta es una manera de darle una bendición a Ollanta y a Nadine Heredia, porque es generar una acusación tan endeble que se cae en un 2x3. No tiene sustento. Además que viola todos los procedimientos, no tiene sustento. Empecemos por los procedimientos. En los procedimientos está primero personas que están acusadas y no están convocadas, no han cumplido el debido proceso. En los procedimientos prácticamente los delitos son señalados como suposiciones a ser comprobadas luego. No hay ni siquiera una prueba específica de un delito, hay suposición de que la persona usurpó porque le invitaron e hicieron otra cosa de lo que debía hacer, o un trámite de dónde estaba la posible usurpación. Y todo el delito central que se está planteando es usurpación de funciones. ¿Qué documento ha suscrito Nadine Heredia para hacer usurpación de funciones? ¿Porque se paró delante o detrás del presidente de la República y usurpó funciones? ¿Porque tuvo un lío político con un presidente del Consejo de Ministros diciendo que él no podía decir la cuestión de las alzas de salarios y el presidente del Consejo de Ministros renunció porque ciertamente era un conflicto político? ¿Está usurpando funciones sobre un conflicto político en el gobierno? Hablar y tener tono de presidenta no quiere decir que está usurpando función de presidenta. ¿Qué documento ha firmado la señora Nadine Heredia para usurparla de funciones? No hay documento. Con esto, señora presidenta, se quiere de repente tapar, no sé, sin quererlo, los 3 millones de dólares que están comprobados. Eso sí está comprobado. Todas las conexiones que tiene en la corrupción el grupo que está vinculado a Ollanta está comprobado. Inclusive que hay un personaje en este documento, hay un personaje del entorno de Humala, amigo de Humala, que aparece, que estuvo aquí investigado por el Congreso y que no lo investigaron, que ha estado vinculado a los servicios de inteligencia de los altos mandos militares, y aquí aparece como inocente. Le declaran la inocencia en lo que él estuvo investigado por el Congreso, casi de costado. Ya, eso es muy extraño, señora presidenta, señores congresistas. Hay unas cosas extrañas en el documento, porque si uno empieza a ver detalle por detalle, y cada uno de los casos que rápidamente uno ha podido ver o que uno ha podido escuchar, ¿en cuál de los casos hay una prueba que nos traen contrastada con la persona? Dicen que hay un documento que de repente circuló y que no circuló, pero que todavía consta. ¿Eso qué prueba de qué es? Dicen de que viajó y se puso delante de la persona que debía hablar y así estaba usurpando la función presidencial. ¿Eso es usurpación? ¿En qué lugar del mundo? ¿En qué proceso legal? ¿En qué proceso de denuncia constitucional o denuncia política o denuncia penal? Eso no es nada. No hay documentación. Inclusive lo que quieren decirle al exministro Carlos Herrera Descalzi, un hombre probo, un hombre digno, que hubo un papel, que firmó, que no firmó, que pasó, que no pasó. Señora presidenta, ¿la señora Nadine Heredia firmó un contrato? Hay una investigación en curso sobre el tema del gasoducto Surandino. Ahí sí hay una investigación fuerte, firme, que ni siquiera se menciona en este documento. Ahí sí hay material. Ahí sí hay indicios que tienen que investigarse a profundidad para la decisión del otorgamiento de la buena prueba del gasoducto Surandino. Y eso se está viendo en una comisión de este Congreso. Pero lo que dice este informe no es nada, absolutamente nada, ni sobre eso ni sobre otros casos, en los cuales ciertamente hay materia para que pueda ser denunciada en su momento la señora Nadine Heredia. Pero en estos casos, en lo que está presentado acá, que con su amiga viajó, que le dio una tarjeta, inclusive lo de la tarjeta que tantas veces se ha hablado, ni siquiera está investigado a fondo aquí, que fue uno de los temas con los cuales empezó la discusión sobre Nadine Heredia, que tiene que ver con sus comienzos.
Tiempo adicional. Una tarjeta donde justamente ahí está vinculado a todo el escándalo de Odebrecht, a todo el lavajato. ¿Por qué no tiene vinculación este informe con el lavajato? Las conexiones que ha habido de los gente que participó, los empresarios que vinieron, los dineros que circularon, las tarjetas que hubieron, las personas que se conocieron entre ellas, los vínculos, eso ni siquiera está descrito, ni siquiera se han dado el trabajo de resumir lo que ya está resumido en los periódicos sobre ese punto. Y que sí lleva a una pista a decir, aquí hay algo extraño en el manejo de los recursos. Y si salen 3 millones de dólares por ahí y otros millones de dólares por allá, hay algo más extraño todavía que se puede hilar para decir hay materia suficiente para poder denunciar. Aquí son presunciones de hipótesis de usurpación. Y yo insisto, ¿cuál es la usurpación? Pararse delante del presidente y decir yo soy la presidenta, entonces que la denuncien porque en una oportunidad le tomaron una foto volteándose la espalda al presidente de la República. Entonces se sentía la presidenta. ¿Por eso lo vamos a denunciar? Le estamos haciendo un favor a quienes ciertamente no solamente traicionaron lo que el pueblo esperaba de esa votación, sino hicieron una gestión de gobierno que tiene que ser investigada profundamente por los elementos que ya están apareciendo por todos lados y que un proceso mal llevado los puede convertir fácilmente en una víctima. Un documento así no dura 2 meses en un proceso investigativo en el Poder Judicial. Y la Fiscalía va a decir, señores, ustedes que han investigado, no tiene materia, no hay fundamento en ninguno de los casos. Señalado el caso de Carlos Herrera, podemos señalar otros casos más. Todos se basan en decir si hubo una intención de usurpar. El caso, por ejemplo, de los temas de las compras de armas. Los temas de la compra de armas, veamos ese caso, que tiene que ver con un digno expresidente del Consejo de Ministros. Perdón, es ministro de Defensa. Pero en el caso de la compra de armas, ¿acaso se menciona que las principales compras de armas que se ha hecho durante el gobierno de Ollanta fue donde él fue delegado militar? ¿Dónde se compró más armas en el Perú en los últimos años bajo el gobierno de Ollanta? Sí, para que pueda terminar, congresista. En Rusia, en Francia, ¿y dónde más? En Corea. ¿Eso se menciona? No. ¿Se investiga? No. ¿Se plantea que hay algunos indicios extraños ahí? ¿Se iba a comprar de aviones tucanos? ¿Se dejó los tucanos para comprar los aviones coreanos? ¿Qué pasó? ¿Había alguna conexión? No hay ninguna conexión. Todo eso es público. Yo no estoy aquí dando una información nueva. Todo eso es público. Pero eso ni siquiera está señalado como pista de investigación, como posibilidades de responsabilidad. Todo el tema del satélite que nos iba a seguir dando información cotidiana de lo que pasaba. ¿Algo se menciona sobre eso, el satélite francés? Tampoco se menciona. Y Ollanta también estuvo en Francia. Entonces, los elementos que ya existen en la opinión pública, en el país, en denuncias, en investigaciones que están en curso o que son señaladas, ni siquiera se hace una pista para vincularse con ellas. Aquí todo está en la palabra usurpación de funciones. Sí, para que pueda terminar, congresista. Se creyó presidenta. La primera que entendió eso fue la revista Hola, que le sacó una carátula a la señora Nadine Heredia como si fuera la nueva dama primadona que había nacido en el Perú. Entonces se creyó que era la presidenta, se creyó que era... Y el Alan García hábilmente le dijo la pareja presidencial, entonces generó esa imagen de que ahí estaba el conflicto. Y ciertamente ella creyó que podía ser una figura política. Y los gestos individuales no son necesariamente usurpación de funciones, son intenciones de prepotencia, de abuso de poder, pero sí tienen que ver con otros elementos que no están señalados. Por eso me parece, señora presidenta, que lo que debería ocurrir más bien, más aún con el resumen que nos ha presentado el congresista, que es todavía más limitado que lo que está en el documento, lo que debería haber es que se nos dé por lo menos una semana para estudiar el documento, para que todos los congresistas lo podamos leer a cabalidad y podamos venir a una siguiente reunión para discutir y preguntarle a la comisión con cosas bien concretas sobre tales puntos, qué cosa tiene de verdad en fundamento, qué cosa tiene de... Gracias, congresista Dagmer. Tiene uso la palabra congresista Javier Velázquez Quesquén.
Presidente, yo saludo que haya estas reflexiones para mejorar el trabajo hecho por la Comisión de Fiscalización, pero de ahí ir al extremo y también saludo y respeto esa defensa apasionada que hacen algunos de los socios de la aventura más nefasta que ha tenido el país en los últimos 20 años de esta pareja presidencial. Pero querer parar la aprobación de un informe y querer taparnos los ojos de algo que ha erosionado, que es más grave que el delito de usurpación de funciones, el que este país hayan querido acostumbrar a los peruanos a aceptar que una persona que no fue elegida por el voto popular pueda tomar decisiones en el Estado impunemente, impunemente. Primero quiero levantar ese cargo que se dice que se está aseverando. Fíjense ustedes, lean el inciso G del artículo 88 del reglamento, por favor. Le puedo perdonar eso a un parlamentario nuevo, pero aquellos que tienen 15, 20 años, ¿qué dice el inciso G del artículo 88? Cuando de las investigaciones que se realizan en las comisiones de investigación aparezca la presunción de la comisión de delito. ¿Y qué dicen las conclusiones? ¿Está confirmado que existe el delito? No. El informe cuida eso cuando dice formular denuncia constitucional por la presunta comisión. ¿Por qué? Porque la investigación lo único que hace es levantar indicios liminares. Indicios liminares. De tal manera que me parece bien que ahora los que defienden el debido proceso, el quinquenio pasado no lo defendieron, lo pisotearon, porque era Alan García el investigado de su gobierno. Cuando salió la sentencia de Tineo Cabrera, fueron los primeros en decir, esa sentencia no se puede cumplir, el Poder Judicial no nos puede imponer reglas de proceso. Y nosotros dijimos, porque el APRA siempre, no ahora, siempre ha sido perseguido durante 87 años en la vida política del país. Muchos de los que nos persiguieron anunciaron nuestra muerte. Ahora ellos están enterrados y nosotros acá estamos. Hay un vecino que también anuncia nuestra muerte. Ya veremos, no estarán ellos y si veremos estando nosotros. ¿Por qué? Porque vemos las cosas con serenidad. Yo sí creo que en el caso de estas personas a las que no se le ha tomado básicamente su declaración, yo creo que eso sí puede cuestionar todo el informe. Yo creo que el presidente de la comisión lo va a recoger, porque además aquí en el tema de las acusaciones constitucionales quiero advertir, presidenta, que en este extremo yo me voy a abstener porque soy miembro de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Yo no puedo votar a favor de acusar constitucionalmente, inclusive de aquellos que han declarado, porque yo voy a ver el tema en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Por eso, mucho cuidado con aquellos que somos miembros de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Pero, presidenta, dos cosas que justifican, y me parece que el congresista Becerril aquí ha sido muy tibio. Dos cosas que justifican. Hay algo más grave que esta famosa presunción de usurpación de funciones. El hecho de que, como repito, en este país a los jóvenes, a los peruanos, se les haya metido en la cabeza, aquí se metió el tema de la famosa jefa. Aquí se debilitó la institución parlamentaria cuando se impuso desde Palacio de Gobierno por una persona que no había sido elegida una candidatura a la presidencia del Congreso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. Dicen que este informe no vale. ¿Cómo que no vale? El audio de ese ministro franelero que dice ya me dieron luz verde para hacer compras militares y luego se dieron las compras militares. ¿Eso qué es, presidenta? ¿De qué estamos hablando? ¿Ser complacientes? Con nuestros socios de aventura, con ellos. Con los que inclusive por propia declaración de los que lo defienden han dicho, los 3 millones sí lo recibieron. Entonces, para unos casos sí son honestos y para otros no. No, presidenta. Yo creo, y aquí hay muchas de las personas ministros, que vieron con complacencia y vinieron a votar a favor de los informes contra el expresidente García, sabiendo que ni siquiera lo habían citado.
Y son los que auspiciaban y decían que no se debía cumplir la sentencia del juez Tireo Cabrera. Pero no. Tiempo adicional. Nosotros no podemos actuar así. Somos un partido que no nacimos y que no somos como el riachuelo en tiempo de verano, que desaparece cuando comienza el verano y se va cuando termina. Aya de la Torre siempre decía en sus famosos coloquios pedagógicos, decía: los apristas tenemos que llevar en la conciencia y en la razón ese apotegma que él siempre nos decía: mortal, no hagas tu odio inmortal. No vamos a convalidar todo el informe, y le pido al presidente de la comisión que nos pueda permitir, en primer lugar, apoyar lo que ha planteado el congresista Bruce, que en aquellas personas que no se les ha tomado su declaración por alguna de las razones que se han mencionado, se vote aparte, presidenta, y que en todo caso el presidente de la comisión sí puede tener el sujeto legitimado para que pueda plantear directamente la acusación constitucional o que pueda darle el destino a la supuesta conducta delictiva que se está concluyendo en este informe. Pero no vayamos al extremo, cuartos intermedios para revisar qué. Veo el informe que lo han firmado todos los miembros de la bancada. Y este informe está colgado hace varias semanas en el portal, hay a los que no leen. Pero, presidenta, solamente quiero terminar diciendo lo siguiente: muy débil este informe. El señor que fue primer ministro, el de la luz verde, que fabricó un peritaje de un reportaje que pasó el programa Panorama y sorprendió al país diciendo: el reportaje ha sido editado, cuando lo que se cuestionaba, lo que debió cuestionar fue si era su voz o no era su voz. ¿Con quién hablaba? ¿Porque es blanco hay que perdonarlo? ¿Porque es de la élite? ¿Porque es de los caviares? No, señora presidenta. Ese hecho se tiene que investigar. Y este funcionario que oculta, que no pudo decir en la comisión con quién hablaba, quién era el interlocutor, era obvio que era un proveedor. Entonces, eso no se puede mandar al archivo, con el respeto que merecen los colegas. Tiempo adicional. Dos cosas son los que le dan fuerza y fundamento a esta investigación, señora presidenta. Tenemos que sentar un precedente político para que en el futuro no haya nunca más una persona que no ha sido elegida por el voto popular, que toma decisiones en el Estado, pero no tiene como correlato responsabilidades. Entonces nosotros tenemos que seguir volteando la cara. No, presidenta, yo creo que esto tiene que pasar al Ministerio Público, y sé que como una institución titular de la acción penal, con la independencia que le caracteriza al Ministerio Público, sabrá valorar esta denuncia. Por eso que la vamos a apoyar el informe, presidenta, con las observaciones que estamos haciendo en la parte de las recomendaciones, y también anunciando que me voy a eximir de votar con relación a la propuestas de acusaciones constitucionales a algunos funcionarios que les alcance esta prerrogativa contenida en el artículo 99 de la Constitución, por lo que he expresado. Soy miembro de la subcomisión de acusaciones constitucionales, voy a continuar a nombre de mi bancada trabajando en esa subcomisión. Para que pueda concluir. Y no puedo adelantar juicio de valor al respecto. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Tiene uso de la palabra congresista Mantilla. Presidenta, muy buenas noches. Creo que acá, a pesar que yo soy por primera vez parlamentario, recojo las palabras del congresista Velázquez, de que existen algunos parlamentarios que tienen experiencia y creo que no conocen los procedimientos parlamentarios. Lo que pone a conocimiento del Pleno la comisión es simplemente un informe, no es una acusación. Y si este informe es aprobado y en este informe existen funcionarios que pueden ser pasibles de acusación constitucional según el artículo 99 de la Constitución, esto pasará a la comisión permanente. Y la comisión permanente es la que hace la acusación a los funcionarios del artículo 99 de la Constitución ante el Pleno. Y si hay personas que no reúnen los requisitos para ser objeto de acusación, este informe se pasa a la Fiscalía de la Nación y el fiscal lo pasa al Poder Judicial, señora presidenta. Ya el fiscal calificará si se violó, no se violó, si se citó, no se citó a los involucrados. Así es un informe, es como una especie de una simple denuncia. Esto no es una acusación.
yo concuerdo, si fuera una acusación donde la Comisión Permanente hace la investigación completa, ahí tiene que haber todas las garantías, inclusive el reglamento señala, el artículo 100 señala que cuando la Comisión Permanente investiga, los acusados, los que están investigados, tienen derecho inclusive a tener su abogado defensor. Debo la interrupción. Congresista Bruce, puede interrumpir. Gracias, presidenta. El informe es muy claro. Formular denuncia constitucional. Ya está tomando acción el informe. Y el debido proceso significa que cada una de las instancias, las personas que están siendo investigadas, tienen el derecho a ejercer sus descargos, a dar sus declaraciones. Eso es así. Eso es lo que está en el informe, en el reglamento del Congreso, en el artículo 88. Entonces, yo quiero aclarar. Nuestra bancada está de acuerdo con el 95% del informe que ha preparado el congresista Becerril. Pero no manchemos un buen informe con dos personas que no se les dio la oportunidad a que ejerzan su defensa y que por lo tanto perfectamente van a ganar cualquier demanda que hagan contra el Congreso, desprestigiando a esta institución. No caigamos en eso. Respetemos el derecho que tienen todas las personas a defenderse en cada una de las instancias jurisdiccionales. Gracias. Gracias, congresista. Siga, congresista Mantilla. Voy a leer el inciso I del artículo 88. Dice así: si el informe es aprobado, el Congreso lo envía al fiscal de la Nación, por jerarquía obviamente, no lo envía a un fiscal adjunto, ni a un fiscal provincial, acompañando de todos los actuados a fin de que proceda a iniciar las acciones que correspondan, tratándose de personas no pasibles de acusación constitucional, o sea, si hay cualquier ciudadano, como acá hablamos de Nadine Heredia, que no era funcionaria pública. Las conclusiones aprobadas por el Congreso no obligan al Poder Judicial ni afectan el curso de los procesos judiciales. O sea, por eso le digo, si están hablando de Nadine Heredia, que no era funcionaria pública, es una persona común y corriente, entonces el Ministerio Público lo único que hace es poner a disposición del Poder Judicial para que ellos califiquen, señora presidenta. Cedo la interrupción. Le concede la interrupción, congresista Arauz. Muchísimas gracias, presidente y señor congresista. Voy a referirme justamente al inciso D. Acá plantea claramente cómo se puede utilizar. Solicitar que sea conducido por la fuerza pública cuando el citado no comparezca el día y la hora señalada o se resista o exhiba o hace entrega de documentos que tienen su poder y son necesarios para esclarecimiento de los hechos investigados. Solicitar que se autorice el allanamiento de los domicilios y locales para practicar, incautar, etcétera, etcétera. O sea, acá se plantea claramente los procesos para poderlo hacer y si el funcionario que fue citado no cumple, se le requiere por fuerza asistir. Además, acá voy a leer otro más. Cuando hay una acusación y derecho a la defensa, acá estoy hablando del Tribunal Constitucional, habla, en efecto, impedir que la persona ejerza su derecho de defensa desde que se inicia la investigación en su contra y el hecho de que la autoridad disponga, ejecute actos que implican afectación de derechos es potenciar los poderes investigativos del Estado en desmedro de los derechos fundamentales de la persona investigada. Sí, ya acabó la interrupción, pero usted ha pedido el uso de la palabra, congresista, ¿no? Sí, correcto. Para que pueda terminar, congresista Mantilla. Como le digo, presidenta, este es un informe, no es una acusación. Si hubiera sido un proceso constitucional donde sí se tienen que hacer, me refiero a funcionarios pasibles de investigación de acuerdo al artículo 99, estamos absolutamente de acuerdo. Pero este informe viene a ser con una recaudación de indicios. Si hay personas comunes, el Ministerio Público hasta puede disponer una investigación preliminar nuevamente. No necesariamente hacer una acusación directa ante el juez. Eso es todo, señor presidente. Gracias, congresista Mantilla. Tiene uso de la palabra congresista Arce. Gracias, señora presidenta. Por intermedio suyo, saludar a todos los congresistas. En realidad es un tema bastante controversial, es un tema bastante complejo porque vamos a partir de la premisa de cuál realmente es el rol de una primera dama de la nación. En lo particular considero que el rol de primera dama inclusive tiene algunas críticas porque lo considero sexista. Porque si existe una primera dama significa que las demás mujeres son segunda, tercera, en un país donde todos somos iguales ante la ley. Lo segundo, y es más que evidente,
En el futuro vamos a tener presidentas mujeres y esperemos que sea lo más pronto posible. ¿Qué va a pasar con el cónyuge? ¿Va a ser primer caballero? Entonces definamos, aparte de la ironía y la definición, yo creo que es una copia, una mala copia de los Estados Unidos cuando se pretendió establecer como primera dama. Pero yo quisiera ir a temas de fondo, señora presidenta, y en realidad yo creo que los que hemos participado en diferentes comisiones donde hemos tenido la presencia de la señora Nadine Heredia, lo que hemos percibido en principio es la soberbia de parte de la señora y sobre todo las evasivas a las respuestas. Permanentemente no ha habido ningún tipo de colaboración, lo hemos visto en la Comisión de Defensa, en la Comisión de Fiscalización. Y en lo personal hasta inclusive evidentemente causa mucha molestia porque el trabajo del Congreso de la República es bastante serio. Hay mucha crítica por el rol de fiscalización que hacemos y este proceso, entre comillas, de fiscalización como una especie de proceso paralelo al tema judicial, pero sí es importante en nuestro control político acompañar sobre todo estos casos mediáticos como el caso específico de la señora Nadine Heredia. Pero señora presidenta, por la actitud prepotente, hasta cierto punto petulante de parte de la señora Heredia, nosotros tenemos que ser muy objetivos. La situación de la señora Heredia en este momento y el señor Humala es bastante delicada. Cada vez y cada día siguen saliendo más denuncias. No le demos el pretexto perfecto para que ellos puedan argumentar persecución política y mañana puedan buscar asilo político y evadir a la justicia. Y sí tienen mecanismos, porque tener la oportunidad de un cargo tan importante en un organismo de las Naciones Unidas como la FAO, donde le han esperado inclusive para asumir su responsabilidad, ¿se imaginan el grado de relacionamiento que tiene para poder tener estos amigos que le pueden favorecer? De la misma manera, en algún país del mundo ellos han construido relaciones. Y si la acusación, justamente como lo han expresado varios congresistas, y el documento que se está emitiendo no tiene el debido proceso y sobre todo el legítimo derecho a la defensa, podemos darle el argumento ideal que ellos están buscando, el camino perfecto que están buscando para evadir su responsabilidad. Y en eso el Congreso tiene que ser muy objetivo. Señora presidenta, al igual que todos los congresistas, nosotros los de la izquierda nos sentimos traicionados por el señor Ollanta Humala, por todo lo que ha representado, en lo particular con el tema del Andahuaylazo. ¿Cuántos jóvenes, al ver muy pocas oportunidades, cuando vino Antauro Humala y hizo esa sonada en Andahuaylas el año 2005, el 1 de enero, cuántos jóvenes se plegaron a ese discurso barato de Antauro Humala que pregonaba el nombre de Ollanta Humala y fue la palestra para que el día, años después, llegue a ser presidente? A esos jóvenes, señora presidenta, los ha abandonado, jóvenes muy humildes, y cuando fueron inclusive gobierno siguieron purgando cárcel y no tuvieron ni siquiera un abogado para poder defenderse. ¿Cómo no voy a sentir indignación? Evidentemente, señora presidenta, nosotros tenemos que actuar con mucha objetividad como Congreso de la República. Nuestro rol fiscalizador, nuestro rol de control político tiene que estar bien sustentado. Mi sugerencia y mi pedido a la Comisión de Fiscalización es que se revise adecuadamente y sobre todo en los casos donde ha habido algún tipo de acusación constitucional que se está haciéndose y donde no han tenido la oportunidad de la defensa de las personas, es un gravísimo error. Y ya lo han argumentado inclusive legalmente varios congresistas. Actuemos con mucha objetividad porque de por medio está que se logre la justicia. Las agendas de Nadine, la relación con Belaúnde El Ocio, los 3 millones de dólares que han recibido para el financiamiento de su campaña. Y hace poquito el propio Belaúnde El Ocio ha afirmado que le ha dado dinero donde se corroboraría más información. Definitivamente hay muchos casos que lindarían con corrupción. Pero no le demos la oportunidad, señora presidenta, para que ellos argumenten un posible asilo político y evadan la responsabilidad ante la justicia. Para que pueda terminar, congresista. Actuemos con mucha objetividad, señora presidenta, porque es importante que las autoridades que se involucran en actos de corrupción tienen que asumir su responsabilidad y la justicia tiene que caerles con todo su peso. Y eso significa que esas autoridades tienen que purgar cárcel si es posible cuando se demuestre que han cometido delitos.
pero para ello tenemos que tener un sustento legal adecuado. Por eso es muy importante que la información que se emita desde la Comisión de Fiscalización tenga el sustento legal y sobre todo que respete el debido proceso. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Mercedes Arauz. Gracias, presidenta. El interés de nuestra bancada es apoyar a la comisión que ha presentado esta moción, esta reclamo, porque realmente consideramos que es un buen documento y estamos convencidos de que se debe proceder con las recomendaciones que están ahí, que son bastante sólidas, tienen una investigación bastante sólida como llevarlo a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Nuestro cuidado en ese sentido es básicamente respetar lo que ya ha habido fallos en el Tribunal Constitucional. Por eso es esa nuestra intención de resaltar eso. Voy a mencionar este fallo que es del Tribunal Constitucional, que fue con respecto al caso del señor César Humberto Tineo Cabrera. El expediente, el número, lo doy, es el 0156-2012. Entonces, en este fallo que habla sobre la acusación y derecho de defensa, en el artículo 30 dice, en efecto, impedir que la persona ejerza su derecho a la defensa desde que se inicia la investigación en su contra y el hecho que la autoridad disponga, ejecute actos que impliquen afectación de sus derechos es potenciar los poderes investigativos del Estado en desmedro de los derechos fundamentales de la persona investigada. El derecho a la defensa obliga al Estado a tratar al individuo en todo momento como un verdadero sujeto de proceso, en el más amplio sentido de este concepto, y no simplemente como objeto del mismo. Es por eso nuestro pedido que si realmente podemos retirar estas dos personas que mencionamos, sería la fórmula ideal. De esa manera nosotros apoyamos plenamente la posición que ha planteado la Comisión de Fiscalización, que ha sido además una comisión que ha incluido las voces de todos los parlamentarios de las diferentes bancadas. Por eso creo que es respetando y apoyando esta presentación que nos ha hecho el congresista Becerril, que nosotros planteamos esta cuestión previa para solucionar un detalle que no queremos que afecte su presentación. Agradecemos mucho, señora, esta participación, señora presidenta. Gracias, congresista Mercedes Arauz. Tiene uso de la palabra el congresista Galarreta. Perdón, congresista Lescano pidió antes. Sí, disculpe, congresista Galarreta, congresista Lescano. Señora presidenta, Acción Popular ha firmado el informe sobre este asunto. La Comisión de Fiscalización ha evaluado la acusación que se ha hecho sobre usurpación de funciones de la señora Nadine Heredia. Y hay múltiples hechos, señora presidenta, que demuestran que la señora Nadine Heredia ha estado interfiriendo ilícitamente en el gobierno anterior. Le ha hecho adicionalmente un gravísimo daño al país, pero también le ha hecho un gravísimo daño al expresidente Ollanta, quien ha sido muy contemplativo con la señora Heredia. La señora Heredia se reunía con los ministros de Estado, veían asuntos que solamente le competían al gobierno. La señora Heredia veía el asunto del gasoducto, se iba al Brasil y se reunía con ministros de Estado, sin tener ninguna competencia para sustituir a su esposo, el expresidente. Y el expresidente Ollanta, en una declaración en este viaje al Brasil, dijo que él le había dado la representación para que vaya al Brasil. Gravísimo error, confesión de parte. Luego se rectificó y dijo que no le había dado ninguna representación para el viaje de la señora Nadine Heredia al Brasil, lo cual demuestra por declaración propia que se había cometido el delito de usurpación de funciones. La señora Heredia adicionalmente declaró en las revistas, decía mis ministros, cuando ella no puede tener ministros. El que tiene ministros es el propio presidente de la República, ella es la primera dama, que debió dedicarse, presidenta, a trabajar con los niños y las mujeres de este país, sector bastante golpeado
como lo hicieron otras primeras damas, entre ellas Violeta Correa, que abría los comedores populares, que ayudaba con el vaso de leche. Y ahí están sus obras. Pero no interfería en las situaciones de Estado que debía ver el presidente Belaúnde. Y hay otros hechos más. La señora Heredia había interferido hasta tal punto que el exministro Cornejo, René Cornejo, sacó un pronunciamiento público para venir antes al Congreso y decir: señor, me comprometo públicamente no permitir ningún tipo de interferencia, aceptando expresamente que la señora Heredia interfería en el gobierno. Declaración de su propio ministro, sin decir el nombre, aceptaba que la señora Nadine Heredia, señora presidenta, interfería en actos de gobierno. ¿Cómo no va a ser esto usurpación de funciones? ¿Cómo no va a ser cierto lo que hemos concluido en la Comisión de Fiscalización? Se ha incurrido en tales actos, presidenta, que ahora se le está acusando que ella recibía dinero de empresas brasileñas para hacer las campañas electorales, y se le ha acusado que uno de sus socios o cómplices era el señor Martín Belaúnde, quien iba a las regiones para sacar obras. Y el mismo señor Martín Belaúnde declara ahora que ha recibido la señora Heredia miles de dólares de las empresas brasileñas ahora acusadas por corrupción. Entre otros hechos, presidenta, esto es usurpación de funciones. Y aquí está el artículo, colegas, 361 del Código Penal, que dice lo siguiente: el que sin título o nombramiento, no tenía la señora Heredia ningún título ni ningún nombramiento en el gobierno anterior. Dice a continuación este artículo: usurpa una función pública o la facultad de dar órdenes militares o policiales, etcétera, 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 incurre en el delito de usurpación de funciones. Y la señora Nadine Heredia daba órdenes a los ministros, que prácticamente eran sus víctimas. En el caso de la señora Trivelli, que se va al Brasil, la sustituye, ella encabeza la delegación y la señora ministra relegada a un segundo plano. Daba órdenes, se imponía, sin tener la facultad para hacerlo, porque era esposa del presidente, pero no podía intervenir en los actos de los ministros. Entre otras cosas, señora presidenta, hay estos hechos, varios hechos reiterados. El colega Villanueva, César Villanueva, también ha referido que la señora perturbaba los actos de gobierno. Tiempo adicional. Y por eso el colega Villanueva, en ese entonces primer ministro, tuvo que renunciar. Renunció. Se pronunciaba la señora Nadine Heredia sobre el sueldo mínimo vital, que no tenía por qué hacerlo, indicando que no estaba en la agenda y que ese tema no se iba a tocar. Eso no le correspondía decir a ella, ni pronunciarse sobre ese punto, sino su ministro de Economía, su ministro de Trabajo. Ella decía: no, señor, ese tema no está en agenda del gobierno. ¿Eso qué cosa es? Interferir las acciones de gobierno y condicionar al señor Ollantumala, presidente de la República. Por eso pensamos que estos actos están incursos en el artículo 361 del Código Penal, usurpando sin título ni nombramiento funciones públicas. Obviamente esto llegará a la Fiscalía y la Fiscalía tendrá que evaluar para ver qué toma del informe que ha preparado la Comisión de Fiscalización, y el Pleno ahora tiene la oportunidad de aprobar. Creo que son asuntos absolutamente claros, que nadie podría decir que aquí no hay usurpación de funciones. Entonces nosotros estamos de acuerdo, presidenta, con eso. Estamos de acuerdo, señora, con encontrar también responsabilidad del señor Ollantumala Tasso, porque el señor, creo que ahí hay que rectificar un asunto del informe de la Comisión de Fiscalización, no es autor del delito de usurpación, es cómplice primario del delito de usurpación de funciones, porque si él se hubiera hecho respetar, la señora Heredia no hubiera incurrido en los hechos dolosos que ha incurrido. Si él hubiera puesto las cosas en su sitio y le hubiera puesto en su sitio también a la señora Nadine Heredia, esos delitos no se hubieran cometido. Y fíjense lo que dice el artículo 25, señores congresistas:
complicidad primaria y complicidad secundaria. El que dolosamente preste auxilio para la realización del hecho punible, sin el cual no se hubiera perpetrado, será reprimido con pena prevista para el autor. A los que de cualquier otro modo hubieran dolosamente prestado asistencia, se les disminuiría prudencialmente la pena. Este señor ha estado prestando auxilio porque autorizaba, permitía las reuniones de la señora Nadine Heredia con los ministros. ¿Eso qué cosa es? Complicidad primaria. Y ahí en el informe yo creo que se tiene que rectificar. Hay no la autoría, sino el delito de cómplice en el asunto del delito de usurpación de funciones. Y finalmente, para que pueda terminar, congresista. Presidente, y finalmente, como ya varios colegas lo han dicho, hay ministros a los cuales se les está acusando por gusto. Por ejemplo, la señora Trivelli. Yo le daría el beneficio de la duda, porque la señora Trivelli ha sido en el fondo víctima de una usurpación de funciones. Ella iba a Brasil y quien encabezó la delegación fue la señora Nadine Heredia y no ella. Pero estaba en una situación absolutamente incómoda frente a la delegación de otro país o frente a los anfitriones que recibían a la delegación peruana. Y tuvo que permitir que la señora Nadine Heredia se reuniese con los ministros y dejando al lado a los ministros de Estado. Entonces, en el fondo, ella no es autora, sino una víctima del delito. En segundo lugar, señora, yo creo que pues es razonable que al señor Herrera Descalzi, ex ministro de Energía y Minas, Sí, para que pueda terminar, congresista. Recibe una carta de la señora Nadine Heredia y le dice, oiga, estamos preocupados de la laguna tal que se está contaminando. Vea, toma usted las acciones. Y el ingeniero Herrera Descalzi, gestiona la carta. Ahí no hay delito de usurpación de funciones porque es un pedido de cualquier ciudadano. Y así sea un obrero, un profesional, un campesino o un estudiante, le hace pedido a un ministro y el ministro tiene obligación de tramitar ese pedido. Y aquí la petición se hizo por la primera dama. Bueno, la primera dama es una ciudadana y le he dicho, oiga, estoy preocupada de esta situación. Y el ministro tramita. ¿Qué delito hay ahí? No hay absolutamente nada. Yo creo que ahí se está forzando una denuncia al ingeniero Herrera Descalzi, que más bien ha demostrado honestidad en sus funciones. Fue también ministro del doctor Paniagua Corazao, Valentín Paniagua, y creo que es un hombre que no ha incurrido en ningún acto doloso. Gracias, congresista. Tenemos todavía los oradores. Ya le he dado 3 minutos para terminar, congresista. Con esto termina, correcto. Muchas gracias, presidenta. Entonces yo pido al presidente de la Comisión de Fiscalización que por lo menos en esos 2 casos pueda retirar las conclusiones del informe, porque si no vamos a cometer gravísimas injusticias. Y aquí no estamos para cometer injusticias, sino que se abra investigación en la Fiscalía a personas que sí tienen presunciones de responsabilidad, indicios de responsabilidad, pero no a todos, porque tramitar una carta por el ingeniero Herrera Descalzi no es pues un delito, es el cumplimiento de una obligación. La Constitución dice que los ciudadanos tienen derecho de petición y ese derecho de petición, si lo recibe el presidente de un estudiante, también debe tramitar, porque si no estaría violando la Constitución del Estado. Yo le pido al presidente de la Comisión de Fiscalización que haga esas correcciones, de manera tal que llegue un informe adecuado a la Fiscalía con cual se puede concluir la investigación correspondiente, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene uso de la palabra congresista Montenegro. Gracias, señora presidenta. Gracias, colegas. Muy simple, porque ya los que me han antecedido realmente han dado los argumentos suficientes como para revisar este documento y precisarlo mejor. Alianza para el Progreso es un partido humanista. Vale decir, el principio y el fin de todo lo actuado está
en el centro a la persona humana. Y en ese sentido tenemos que pensar en ser justos, en ser oportunos, en ser eficientes, en ser transparentes. No pensemos en el Congreso de este año, ni del próximo, ni del 21. La institucionalidad del Congreso va a lo largo de los años y ahí vamos a ser juzgados por las futuras generaciones. Y tenemos que dar el ejemplo en eficiencia, en transparencia, pero sobre todo en justicia. Debido proceso para unos y para otros no. Juzgar en base a suposiciones, juzgar con el hígado no es conveniente. Tenemos en esta oportunidad que hacer un documento que realmente sirva no solamente para demostrar que los abusos de la gestión anterior no pueden volver a repetirse, sino que el respeto a esa persona humana estuvo en primera línea, que se actuó con justicia y que a quienes se tenga que castigar y quienes tengan que pasar a la acusación constitucional se haga de manera inmediata. Pero no podemos mezclar ni a Carolina Trivelli ni a Ana Jara y de repente otro más, que no se escuchó ninguna declaración, ninguna defensa en un expediente que puede pasar por abusivo. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Por último, tiene uso de la palabra el congresista Galarreta. Muchas gracias, presidenta. Presidenta, primero saludar el trabajo que la Comisión de Fiscalización trae aquí al Pleno para debatirlo. No puedo negar, presidenta, que he sentido un déjà vu. Yo no sé si estoy en el Congreso 2017 o el Congreso anterior. Me pareció escuchar al congresista Gamarra, al congresista José Gutiérrez, airosos defensores de la expareja presidencial. Y en un momento me doy cuenta que no, estamos en el Congreso 2017. Pero bueno, digamos, entiendo cuando hablan del debido proceso, además saludamos que ojalá siempre sea así, no cuando se trata de determinadas personas. Y creo que el informe de la Comisión de Fiscalización es bastante claro. En el informe final, los funcionarios o exfuncionarios que no han venido, no están yendo a la Fiscalía, no se le está denunciando penalmente. En base a toda esta investigación y a los hechos que ha ido encontrando la Comisión de Fiscalización, los traslada a la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Ahora, las objeciones que hay de carácter, digamos, procedimental, de que esa decisión podría viciar el debido proceso, creo que el presidente de la Comisión lo va a evaluar y él tomará una posición. Pero no es que, como no han venido, los mandan a la Fiscalía, sino de los indicios encontrados se trasladaba a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que eso lo entiendo la primera idea. Pero creo que ha sido bastante clara las observaciones de algunos parlamentarios. Presidenta, pero pasando el debido proceso, ha habido congresistas que se han preguntado cosas como si el simple hecho de decir mis ministras, eso no es usurpación de funciones. Y por eso decía que es como un déjà vu, porque he sentido como si hubiera una bancada nacionalista, ¿no? La ex sumalista. Y bueno, es evidente, ¿no? Han estado acompañados de la mano en campaña, han llevado a la presidencia. Y claro, a un parlamentario a quien saludo, ha tenido la valentía de decir nos sentimos traicionados. Pero una defensa que va al punto hasta de casi ridicularizar, presidenta, o hacer como que el informe de la Comisión de Fiscalización es ridículo. Y como lo dijo muy bien el congresista Lescano y el congresista Velázquez Quesquén, ¿alguien puede dudar? Porque acá estamos en el fuero político. Los peruanos, los 30 millones de peruanos, ¿van a dudar que la señora Heredia usurpó funciones? ¿De verdad van a dudar? Yo quiero también, presidenta, y me olvidé de empezar diciendo, lamento como peruano que hayamos tenido semejante gabinete que iban como saltapericos atrás de la esposa de un presidente de la República. Presidenta, yo no sé si ha habido tiempo los miembros de la Comisión de Fiscalización, pero si uno consultaba a cualquier ministerio y le preguntaba al jefe de logístico, le preguntaba a la jefe de imagen y le decía, ¿acá se mueve algo si la señora Heredia no da la orden? No. Algo se movía en el Ministerio de Inclusión Social donde estaba Carolina Trivelli, si es que la señora Heredia no daba la orden, no.
Claro, Irán no vino, o estuvo acá y no la recibieron. Pero por favor, aquí en este Parlamento, Presidenta, habían 2 asesores del ministro de Economía, famosos ellos. Y venían, no a nombre de Miguel Castilla, venían a nombre de la señora Heredia. Cuando el otro socio, no el de hoy día, el que lo ha defendido hidrosamente a la pareja presidencial, no, sino el socio que ya no está acá y que la historia política los sacó.